¿Sabías que aunque el deudor alimentario no tenga un trabajo o en su caso no tenga un trabajo formal, puedes demandarle pensión alimenticia? Y es que me han preguntado en ocasiones que qué caso tiene demandar pensión alimenticia para los hijos si la persona que debe dar alimentos pues no tiene un trabajo fijo o en su caso no recibe nómina o se encuentra en la informalidad. La respuesta es sí se puede demandar. ¿Por qué? Porque el juzgador familiar, si bien puede fijar en porcentaje de las percepciones ordinarias y extraordinarias, también puede fijar en salarios mínimos la pensión. Déjenme les explico primeramente que hay dos etapas en las que se fija la pensión alimenticia. En un primer momento tenemos la pensión alimenticia provisional. Esta la decreta el juzgador familiar al momento de que admite tu demanda y establece de manera inmediata, de manera urgente. ¿Por qué? Porque los alimentos son de orden público y son de carácter urgente porque ponen en riesgo la supervivencia de quien lo requiere. En este caso, los alimentos son indispensables para las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, este juzgador, al momento de admitir su demanda, va a fijar entonces esta medida cautelar, que también se le conoce como una medida de protección de emergencia y urgente. Y esta medida de pensión alimenticia provisional se puede fijar en porcentaje o en salarios mínimos. Entonces, ¿de qué depende si se fija en porcentaje o en salarios mínimos o en ambos? Bueno, depende de lo que ustedes le digan al juez que esta persona trabaja. Por ejemplo, si trabaja en una empresa maquiladora o si trabaja en una tienda de autoservicio o a su vez si no tiene un trabajo formal que reciba nómina, pero que sea un trabajador, no sé, independiente, que venda vehículos o que no haya forma de que se le descuente vía nómina, pues eso se le explica precisamente al juez al momento que nosotros solicitamos que se decrete una pensión provisional. Y entonces, ¿qué hace el juzgador? Bueno, decreta porcentaje en caso de que esta persona tenga algún trabajo que reciba nómina y ese porcentaje se decreta atendiendo a los acreedores alimentarios. Es decir, si yo tengo 2 hijos y estoy solicitando pensión para 2 hijos, bueno, el juez familiar decretará atendiendo a esas circunstancias específicas el porcentaje, que generalmente por un menor de edad pueden andar decretando entre el 20, 25%, inclusive hasta el 30%, dependiendo de las circunstancias del caso, de las percepciones ordinarias y extraordinarias. ¿Qué es eso de las percepciones ordinarias y extraordinarias? Bueno, ordinarias es lo que gana la persona, el sueldo base, ¿no? Que es la percepción ordinaria. Sin embargo, tenemos percepciones extraordinarias como lo que viene siendo ahorro, vacaciones, aguinaldo, bonos, todo aquello que recibe de manera extraordinaria aparte del salario base. Ese descuento está obligado, en este caso, el empleador a hacérselo directamente al trabajador y poner a disposición ese porcentaje, en este caso, a la madre o el padre acreedor alimentario. Entonces, si esta persona tiene algún trabajo donde recibe nómina, pues hay un descuento en porcentaje, que esta es la pensión en porcentaje. Pero también se da el caso en que no es posible porque esta persona, la que está obligada a dar alimentos, pues no tiene un trabajo formal. Entonces, ¿qué pasa? Que los juzgadores familiares decretan en salarios mínimos la pensión. ¿Para qué? Pues para que no se quede desprotegido ese niño, niña o adolescente que requiere alimentos. Y también se ha dado el caso, y ya hoy en día los criterios de los juzgadores y juzgadoras familiares es decretar ambos, tanto porcentaje
desde la admisión de la demanda como salarios mínimos. ¿Por qué? Porque pasa también, aunque usted no lo crea, que cuando uno demanda y va y lleva el oficio de descuento a la empresa, ¿qué cree? Que la persona se dio cuenta que le iban a descontar y renunció. Entonces se ha dado el caso, así he tenido yo casos en donde la persona renuncia y renuncia y renuncia a trabajos porque no quiere dar pensión alimenticia. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar esa situación, el juez dice, bueno, si esta persona tiene un trabajo fijo donde reciba nómina, se le va a descontar en porcentaje. Pero si no es así, entonces deberá pagar tanta cantidad acuerdo a los salarios mínimos. Ahora, ¿cuánto es lo que están decretando en los juzgados familiares? Bueno, como les comentaba, depende de las circunstancias del caso específico, pero hay un artículo en el caso del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua que establece precisamente que la pensión alimenticia, cuando no se sabe la capacidad económica, en este caso del deudor alimentario, porque esta persona no tenga nómina o no tenga un trabajo formal, bueno, la pensión alimenticia se fijará en salarios mínimos sin que pueda ser inferior a uno. Entonces dice ustedes, bueno, ¿y cuánto estamos hablando en el salario mínimo? Bueno, depende de si es el salario mínimo general o si estamos hablando de un salario mínimo que atienda a cierta zona, como en este caso la zona fronteriza o este espacio geográfico de la frontera, hay un salario mínimo mayor que el general. Miren, en el caso del salario diario general, es decir, en todo el país, son 248.93 pesos, y si hablamos de la frontera, el salario diario mínimo son 419.88. Entonces, este artículo dice que cuando se fijan salarios mínimos no podrá ser menor a un salario mínimo. Eso se queda a discreción del juzgador fijar cuántos salarios mínimos puede decretar como pensión alimenticia provisional. Les cuento yo que en varios asuntos que hemos traído nosotros, bueno, se han fijado como mínimo 2 salarios mínimos generales diarios. Entonces, esto equivale a 497.86, que son 2 salarios mínimos generales, que de manera semanal equivale a 3,485.02 pesos. Entonces, ¿qué hace el juzgador? Bueno, fija porcentaje, pero también fija salarios mínimos. En este caso les comparto que este juzgador me fijó 2 salarios mínimos diarios, lo que equivale a semanal 3,485. Entonces, si esa persona no puede comprobar cuánto gana porque no tiene en un primer momento trabajo formal, pues se tiene que ajustar a lo que el juzgador familiar decretó como mínimo, que deberá proporcionar de manera semanal 3,485. Este es un caso en específico, pero habrá otros juzgadores que quizá fijen un salario mínimo general diario. Y si eso es así, entonces semanalmente estaríamos hablando de que esa pensión provisional podría estar decretada en 1,742.51 pesos. Pero pues es algo. A veces decimos, bueno, es que ¿para qué demandamos si no tiene trabajo? Pues sí, el hecho de que no tenga trabajo no significa que no está obligado a proporcionar alimentos. ¿Por qué? Porque como bien se los expliqué cuando inicié, son de carácter urgente porque ponen en riesgo la vida de la persona que requiere esos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues no podemos decir, es que pues mis hijos no comen, entonces pues está bien, no importa que no trabajes. ¿Por qué? Porque pues evidentemente la supervivencia de los niños y adolescentes pues es indispensable. Por eso, si ustedes están pensando en que no demandar porque la persona no trabaja, pues sí demanden, porque aún así están obligados y el juzgador determina también con base en salario mínimo general. Que aquí yo estoy un poco en desacuerdo que sea un salario mínimo general y que no atienda la zona geográfica, porque en el caso de Ciudad Juárez,
porque somos una ciudad fronteriza, pues debería fijarse atendiendo al salario mínimo de esta zona, porque es aquí donde vive el menor y porque evidentemente pues los gastos o el nivel de vida en las zonas fronterizas es mayor que en el resto del país. Por eso se tiene un salario mínimo específico para este espacio geográfico. Y bueno, una vez que es decretada esta pensión provisional, hay otra pensión que es la definitiva. Esta la decreta el juez al concluir el juicio familiar donde estamos demandando pensión alimenticia en la sentencia. Ya para esta etapa, donde el juez fija de manera definitiva cuál será la pensión, pues bueno, se atienden a otras pruebas que haya en el expediente y sobre todo a la pericial en estudios socioeconómicos que le permita al juez determinar la posibilidad económica del deudor alimentario. Y bueno, cuando decimos posibilidad económica, ¿qué pensamos? Pues únicamente atiende a lo que gana el deudor económico, el deudor alimentario, perdón, y no únicamente es lo que gana el deudor alimentario, sino también se tienen que atender a otras circunstancias. ¿Cuáles son esas otras circunstancias que implican hablar de la capacidad económica del deudor? Bueno, aparte del ingreso reportado, también puede haber otras situaciones como por ejemplo que tenga viviendas o por ejemplo recursos adicionales que podamos dar con su capacidad económica. Incluso el juez puede de manera oficiosa girar oficios al SAT, a la Comisión Bancaria y de Valores, al Registro Público de la Propiedad, puede girar oficios inclusive para verificar si tiene vehículos y entonces todo esto tiene que ver con la capacidad económica del deudor alimentario y a su vez el juez tiene que juzgar con perspectiva de género y atender a las circunstancias familiares, sociales y económicas que se dieron en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque en ocasiones el deudor alimentario trata de maquillar su cantidad o lo que esa persona gana o sus ingresos, cuando en realidad pues durante el periodo familiar, cuando estuvieron juntos, la familia y en especialmente los hijos, pues estaban acostumbrados pues a otro estilo de vida. Esas situaciones son las que tiene que valorar también el juzgador al momento de decretar. Cuando hablamos de capacidad económica, que no solamente atienda a aquellas cantidades o ingresos que se puedan comprobar como conceptos remunerativos, sino también los no remunerativos que vienen siendo estas otras áreas de, bueno, cómo se desenvolvieron cuando vivían en familia, cuál era el estilo de vida que llevaban los hijos. ¿Por qué? Porque son elementos contextuales del núcleo familiar. Y por último, es muy usual que también se pregunten cuando el patrón o en su caso el empleador hace los descuentos de la pensión alimenticia, ¿cómo deben de ser estos descuentos? Los descuentos de la pensión debe de hacerse después de los descuentos de ley. Es decir, tiene un salario base, que es el salario neto, pero posterior a ese salario neto, el trabajador hace descuentos que tienen que ver con los impuestos, ¿no? Después de esos descuentos, ahora sí se haría el descuento del porcentaje de pensión. ¿Por qué? Porque también puede tener otros descuentos el trabajador, por ejemplo, puede tener ahorro o puede tener préstamos de la empresa o inclusive préstamos del Infonavit y entonces al final, ¿qué dicen? Pues es que le quedan 1,000 pesos y luego de esos 1,000 le descontamos el 20% de pensión, pues es muy poquito, pero está mal hecho el descuento si se hace después de esos descuentos que no son los de ley. Entonces el porcentaje de pensión en cuanto al descuento debe hacerse después de los descuentos de ley únicamente. Ahora, hay un criterio muy interesante que precisamente nos habla de los descuentos de ley,
pero nos dice de manera específica que cuando se le hace un descuento al trabajador de el Infonavit, pero que ese préstamo que le hicieron del Infonavit está destinado para satisfacer, en este caso, lo correspondiente a la habitación de sus hijos, es decir, que en esa casa que sacó con el crédito Infonavit se encuentran viviendo, se encuentran habitando los acreedores alimentarios, se puede hacer valer también que ese descuento de la pensión alimenticia se haga posterior al descuento del Infonavit. Entonces, bueno, ya saben que sí se puede establecer porcentaje o, en su caso, salarios mínimos, y que es importante que si hay incumplimiento de pensión alimenticia, no duden en demandarla. Síganme por favor en mis redes sociales. Si les gustó este video, denle like. Síganme en Twitter, síganme en YouTube, síganme en Facebook y también en Instagram. Y si tienen alguna pregunta sobre la pensión alimenticia o sobre los descuentos, no duden en mandarme su pregunta vía inbox. Gracias.